La reforma agraria. Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas a lo largo de la vida política. Este gobierno tenía como propósito luchar contra la pobreza y las desigualdades económicas y sociales que la población exigía. Por ello, en 1968 se manifestaron con un golpe de Estado al gobierno de Belaúnde. La justificación del golpe militar del general Velasco fue la pérdida de la página 11 del Acta de Talara y la situación en la que se encontraba el Perú. Contreras y Zuloaga mencionan lo siguiente: la derrota de la Guerra del Salitre les había enseñado que el principal enemigo del Perú, en caso de una guerra, no era el ejército que se les oponía, sino la falta de solidaridad nacional, que era, a su vez, la secuela de la desigualdad social y la falta de contacto entre los grupos situados arriba y abajo de la pirámide social. Esta reforma, a pesar de sus objetivos de redistribución de las tierras y justicia social, ¿fue efectivamente beneficiosa para la economía y la sociedad? O si por el contrario, causó una disminución en la productividad agrícola, desincentivó la inversión y contribuyó a la crisis económica y social del país en las décadas posteriores. En 1969 se promulgó la nueva Ley de Reforma Agraria, que benefició a los trabajadores de las haciendas de la costa. El impacto de la reforma agraria se llevó a cabo con la repartición de las propiedades de tierras productivas que se aplicaron primero en la costa norte, distribuyendo las tierras entre los trabajadores de las haciendas azucareras y colonos. Además, se promovió dos cooperativas, la Cooperativa de la Producción, que es el CAP, y la Cooperativa de Sociedades Agrarias de Intereses Sociales, que es el SAIS, que en conjunto obtuvieron el control del 76% de las propiedades. Según Luis Ñáñez, del 2014, las cooperativas no funcionaron y el gobierno se retiró y se encargó de desmantelar la reforma agraria, proceso que es llamado la contrarreforma. En la costa, Velasco les quitó un tercio de la tierra, siendo la reforma muy profunda para los hacendados que dejaron sus tierras y se vinieron a Lima, mientras que en la selva no hubo tal reforma. Velasco no entró y a nadie le quitó nada. Las consecuencias económicas de la primera fase del gobierno militar. La reforma agraria que implementó Velasco no cumplió con sus objetivos generales para el campesino. Por el contrario, tuvo consecuencias desastrosas en la economía. Así lo demuestra un estudio de CEPES. Parecería que poco se avanzó entre 1961 y 1994, que a pesar del proceso de reforma agraria, pues las unidades agropecuarias de más de 500 hectáreas, que equivalen a un 0.3%, controlan el 62.5% de la superficie agropecuaria, mientras que las unidades de menos de 5 hectáreas, que equivalen a un 70.3%, controlan el 5.8% de la superficie agropecuaria, situación similar a los resultados de los censos agropecuarios de 1961 y 1972. La reforma agraria en el Perú tuvo efectos mixtos y, en mi opinión, aunque su intención de abordar la injusticia en la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos era noble, su implementación fue deficiente, lo que llevó a resultados económicos sociales desfavorables. En conclusión, el golpe de Estado que dio Velasco fue por la desigualdad que había y muchos problemas que había dentro del Estado. Por ello se unió con otros oficiales para concebir un plan que superaría la terrible crisis que agobiaba a la nación. Las reformas del general Velasco no dieron resultado, dándose al poco tiempo una crisis económica mundial, suscitada por el embargo del petróleo. El impacto de la reforma fue positiva con los pobladores indígenas, pero no fue distribuido equitativamente, teniendo sus pros y contras como cualquier reforma que se podría dar. La productividad no mejoró, ya que no se invirtió en tecnología para la mejora de la agricultura. Solo un porcentaje pequeño se benefició de esta forma, dejando al otro % en la pobreza y en peores condiciones.